Decía que ya iniciamos cinemática en 2 dimensiones, entonces ya los recursos que tendrían que haber visto es la parte de los videos de Paseo de Tegucigalpa. Son un montón, pero en realidad son videos cortos. Las presentaciones de cinemática en 2 dimensiones y la parte de los 3 videos de cinemática en 2 dimensiones, disparo simétrico y no simétrico y lo que es el movimiento circular, que este video lo agregué el viernes y pues solo lo han visto 8 personas de los 30 y algo que estudiantes que están matriculados. Aparte de eso, tienen problemas resueltos de proyectil y también tienen problemas propuestos. El documento de propuesto creo que vienen 9 problemas, perdón, de proyectil. Y voy a tomar uno de la guía. Que el número 50. Bueno, o quizás si hubiese alguna duda antes de iniciar. Normalmente no hay, pues. Pero igual si hay alguna duda antes de ver este ejercicio. Duda con la teoría, duda con los problemas que han estado intentando, con algún ejercicio del libro. ¿No? ¿O sí? Bueno. Sí, ya voy a ir en orden. Primero, como no he hecho ninguno de proyectiles, primero voy a hacer de proyectiles y después de circular. Ok. Dice, una bola es arrojada a un techo, aterrizando 4 segundos más tarde a una altura de 20 metros arriba del nivel de lanzamiento. La trayectoria de la pelota justo antes de aterrizar forma un ángulo de 40 con el techo donde es arrojada. Encuentre la distancia horizontal, llamémosle llamada D, que se desplaza horizontal, y encontrar la magnitud y dirección de la velocidad de la pelota en el instante inicial. Como siempre, arrancamos con un diagrama de movimiento. Creo que ya he resaltado en algunos videos diferenciar, ¿no?, entre diagrama de movimiento y un esquema, que no es lo mismo. Entonces, la bola se arroja a un techo, ¿no? Tiene que, vamos a suponer que se va, bueno, haría falta comentar ahí que se arroja desde el suelo. O se arroja de cierta altura. Lo importante es que los 20 metros arriba son del nivel de lanzamiento, o sea, no tendría por qué haber sido sobre el suelo, pero simplemente notar que esos 20 metros son arriba desde el punto donde se lanzó. Entonces, claro, se tiene que haber lanzado con cierto ángulo, que el problema no lo da, porque no dice el ángulo de lanzamiento y tampoco dice con qué rapidez se lanzó. Solo dice que se lanza y evidentemente como va a ser lanzada al techo, aquí hay que analizar un poco esto, como va a ser lanzada al techo, pues quiere decir que va a llegar al techo cuando va cayendo, ¿no? Es decir, no puedo decir que aterriza,
que aterriza en el techo cuando va bajando si estoy diciendo que se lanzó de un punto abajo del punto a donde llega. Recordemos que la trayectoria que describe el movimiento del proyectil es una parábola, entonces trato de que buscar lo más parecido a una parábola posible. Entonces tendría este mi punto A y este mi punto B. Menciona el ejercicio que el punto B, o sea, el punto donde aterriza, está a una altura de 20 metros. 20 metros arriba del punto de lanzamiento, da igual si es el suelo o no. También menciona que el tiempo que le toma ir desde el punto A hasta el punto B es igual a 4 segundos. Y otro dato importante es que la trayectoria de la pelota justo antes de aterrizar, justo antes no se refiere a cuando está rozando ya el techo, ¿no? Porque ya cuando pega el techo puede rebotar y se detiene, etc. Pero justo antes forma un ángulo de 60 con el techo. Entonces, cuando hablamos de la trayectoria o hacemos referencia a la dirección de movimiento, recordemos que ese ángulo de la dirección del movimiento es el ángulo del vector velocidad, pero el ángulo del vector velocidad en el punto B. Entonces quiere decir que aquí, digamos que el vector velocidad cuando está rozando el techo, hay un ángulo que le vamos a llamar el ángulo del punto B, y ese ángulo del punto B, ¿estarán de acuerdo que sería 60 grados o no están de acuerdo que es 60 grados? Y claro, ¿no? Ese vector velocidad debería ser tangente. Quizás ahí no parece tan tangente, pero al menos la idea es esa. Vamos, si el profesor hace una pregunta, espera que pongan una respuesta. Equivocada no, den una respuesta. ¿Están de acuerdo con que el ángulo es 60, sí o no? Oscar dice que sí. Bueno, hay uno que no pone el nombre, que no sé quién es. Lo dice Galaxy no sé qué. Josué, bueno, en este caso todos están equivocados. No es 60 grados. Porque recordemos, y la idea es que, claro, en el punto B, que la trayectoria, bueno, voy a tratar de dibujar solamente una trayectoria cercana ahí. El vector velocidad, ya dijimos que no puede caer en el techo mientras va subiendo. Entonces es un ángulo hacia abajo. O sea, es un ángulo medido bajo el horizontal. Entonces ese ángulo debe ser negativo. Esto lo mencioné en la teoría, ¿no? Si el ángulo de la velocidad está medido, siempre medido con respecto a horizontal, pero es un ángulo arriba de la horizontal, entonces es un ángulo positivo. Si es bajo horizontal es un ángulo negativo. Por lo tanto, en las ecuaciones lo van a colocar como negativo. O sea, en el contexto de la teoría no hace falta. Sí, está bien, solo que no podía, le comentaba que no podía decir el nombre porque no sé quién es. Entonces decía que en el contexto de la oración, el problema no dice que es negativo, pero al analizar que el objeto va a caer en el techo, ese ángulo que forma con el techo, pues tiene que estar bajo de horizontal, entonces por lo tanto es negativo y se debe colocar negativo en las ecuaciones. Entonces, ojo con esto. En cambio, por ejemplo, el ángulo disparo, que es en el punto A,
Vean que eso es un ángulo medido por sobre la horizontal. Y quiere decir que ese ángulo, que me lo están pidiendo, porque en el inciso B me lo piden, debería ser un valor positivo. Entonces ya he graficado, vean que estoy marcando los vectores en el punto A, en el punto B, las alturas, estoy indicando los tiempos. Solo hace falta colocar una variable más, que es la variable D. En este caso D representa, como lo dice el ejercicio, el desplazamiento horizontal. Entonces la primera pregunta es calcular D. Luego encontrar la magnitud y dirección de la pelota en el punto A. O sea, es básicamente encontrar D, la rapidez inicial y el ángulo de disparo. Notemos que comúnmente en estos ejercicios o en otros problemas que se lanza un proyectil con una... o se dispara un proyectil a 40 metros por segundo, por ejemplo, con tanta dirección. Normalmente en estos ejercicios que se da alguna información de velocidad, notemos que si el problema es que se lanza un objeto a 40 metros por segundo, hace referencia a que es la magnitud de la velocidad, es decir, que lo que se suele dar normalmente es la rapidez, no es ni la componente horizontal ni la componente vertical. Hay que tener cuidado a la hora de leer los ejercicios. Ahora, por el problema puede decir, se lanza un objeto con una componente horizontal de velocidad de tanto y una componente vertical de tanto, ahí es diferente. Pero lo que yo represento como V sub 0 es la rapidez, es decir, la magnitud de la velocidad en ese punto. Bueno, entonces ya tengo toda la información y este sería el diagrama de movimiento. Vean que se incluyen todos, se marcan vectores, ángulos, distancia, los puntos, etc. Entonces, encontrar la distancia horizontal de que se desplaza. La situación es que hay que aprovechar la información que se da en el punto B, porque tengo el tiempo total que tarda en ir desde el punto A hasta el punto B. Tengo la altura. Entonces vamos a usar la siguiente estrategia de solución. Vamos a ver. Si yo marco la componente horizontal que hay acá, le voy a poner la componente horizontal en ese punto Bx. Es decir, estarán de acuerdo que la componente X en el punto A es igual a la componente X en el punto B y es igual a la componente X en cualquier punto. Puesto que el movimiento horizontal es un MRU. En el caso de Y no. O sea que esa velocidad que yo encuentre, esa componente de velocidad horizontal que yo encuentre en el punto B es la misma en el punto A. Y de repente ese valor en B me va a servir, que es el mismo en A, pero en A lo requiero porque voy buscando la magnitud. Eso en primer lugar. Otra información que puede resultar útil es ver cómo calcular la componente vertical, ya sea en el punto B, y ver cómo relacionar esa componente en el punto A, porque evidentemente la velocidad vertical en el punto B no es igual a la componente, perdón, aquí sería Y, a la componente de la velocidad en el punto A, que esa es la velocidad de disparo, ¿no?
A veces voy a colocar los subíndices al revés. Entonces creo que mejor lo voy a colocar así. La velocidad en X en el punto, la velocidad en B en X y así, la velocidad de B en X. Solo para resaltar un poquito más el punto donde. Entonces aquí sería la velocidad en el. Y aquí sería la velocidad en el punto B en X. No son iguales, ¿no? Porque la velocidad en B va a cambiar. Ni siquiera la magnitud es igual. La magnitud de repente fuese igual en el punto B y el punto A, la componente vertical, si estuviesen a la misma altura, pero no lo están. Entonces, evidentemente, como tengo el tiempo de A a B, tengo que analizar de A a B. Si yo analizo por separado, porque recordemos que esa es la característica importante de proyectiles, que yo puedo analizar por separado los movimientos, el movimiento horizontal, que es un MRU, y el movimiento vertical. Entonces, en el caso del movimiento horizontal, sé que la primera ecuación es esta, que la velocidad horizontal es una constante, pero también x final igual a x inicial más la velocidad inicial, bueno, la velocidad en el punto de disparo por el tiempo. Pero claro, como estoy colocando posición, debo establecer la referencia y debo indicarla también en el diagrama de movimiento. Eso lo puedo colocar simplemente marcando unos ejes, diciendo que este es el eje X y este es el eje Y. Y que evidentemente el origen del sistema de coordenadas que coincide con el punto de disparo es la referencia para X y para Y. Como tomé la referencia en el punto de disparo, entonces esto es 0. La X final, que sería la del punto B, que es la posición horizontal final, ese es D. Pero el tiempo de A a B sería 4, entonces no puedo calcular la distancia D si no tengo la componente horizontal en cualquier lugar, porque recordemos que este es el mismo valor. Entonces, si no conozco esa componente horizontal de la velocidad en cualquier lugar, no puedo conocer la distancia D, el tiempo lo tengo, entonces por los momentos no puedo hacer nada. Simplemente analizar la ecuación del movimiento vertical. Siempre de entre A y B. Entonces, en el movimiento vertical, recordemos que es una caída libre, o sea, es un MRUA, caída libre, donde debo observar qué información se tiene. Tenemos entonces, tenemos el tiempo, tenemos la altura. Entonces, hay que ver qué información puede ser relevante. Una opción sería analizar de A a B y calcular la velocidad vertical en el punto de disparo. Esa es una opción. ¿Cómo lo podría hacer? Con la ecuación del MRUA, solo que en este caso Y final es Y inicial, la velocidad inicial en Y por tiempo menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Y hay que resaltar que esta es la componente vertical. Ahora, como el punto A es el punto de disparo, pues resulta evidente que ese valor es la velocidad vertical en el punto de disparo. Tomo la referencia donde ya está marcada, entonces inicial, el punto inicial es 0, el punto final está a 20 metros. Esto es igual a la componente inicial vertical por el tiempo que es 4 menos un medio de 9.8 por 4 al cuadrado. Entonces voy a poder despejar
ese valor, que igual que al final de cuentas lo voy a ocupar, porque recuerden que nos están preguntando también la rapidez de disparo. Hacemos el despeje. Obtenemos un valor de 24.6. Pero recordemos que esto es en el punto de disparo, ¿no? Es en el punto de disparo. Bueno, todavía no puedo calcular D porque no tengo la componente horizontal en el punto de disparo. O la componente horizontal en cualquier lugar, pero todavía no puedo calcular D. Entonces, tengo que ver qué otra información utilizar. Algo que no se ha usado todavía es el ángulo. Y es importante establecer eso, ¿no? Si sabemos que en el punto B tengo cierta rapidez, tengo cierta componente horizontal y cierta componente vertical, y tengo el ángulo de disparo, recordemos que el ángulo, pero no es ángulo de disparo, sino el ángulo en ese punto cuando cae. Entonces la tangente del ángulo, la velocidad, es simplemente el cociente entre la componente vertical y la componente horizontal. Es decir, tangente es opuesto entre adyacente. Entonces, resulta que si nosotros tenemos el ángulo, que es menos 60, y yo ando buscando este valor, la de x, porque el valor de x es el mismo en todo punto, entonces para poder encontrar el de x, yo requiero conocer el de y, pero en ese punto. Entonces, si yo conozco el de y, en ese lugar, en el punto B, con esta ecuación puedo despejar el de x y ya con el de x puedo despejar d. Entonces, ¿qué opciones tengo? Siempre analizar entre A y B el movimiento vertical, pero podría utilizar, por ejemplo, podría utilizar esta ecuación. Y final es igual a y inicial más la velocidad final en y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Nuevamente, aquí es la componente. Esa es una opción. Otra opción sería decir velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y menos gravedad por el tiempo. Esa es otra opción. Y nuevamente aquí los valores de velocidades son las componentes verticales. O, si lo desean, podemos utilizar velocidad final en y al cuadrado es igual a velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 gravedad y final menos y inicial. Entonces tenemos tres opciones. Con cualquiera de las tres, podemos calcular la velocidad final en y. Me voy a ir por la opción 2 porque es mucho más rápido de despejar, ¿no? Y decir que la velocidad en B vertical, que es el punto final, es el valor inicial, que es este, en el punto A, que es 24.6 menos 4 segundos por el tiempo que son, 9.8 por el tiempo que son 4 segundos. El valor es menos 14.6. Claro, el negativo es que verticalmente, o bueno, si la componente vertical es negativa, quiere decir que el proyectil va cayendo. No que va hacia abajo, porque el proyectil su dirección no es hacia abajo, ¿no? Va con cierto ángulo, pero sí el negativo nos dice que va cayendo. Entonces, regresamos a la otra ecuación
donde se dijo que la tangente de menos 60 grados es igual al valor de la velocidad vertical en ese punto entre el valor de la horizontal, que es el mismo en todo punto. En todo caso es menos 14.6 sobre el valor que ando buscando. Entonces, la componente horizontal de la velocidad es simplemente 14.6 negativo entre tangente de 60. 8.43. Y claro, ¿verdad? Aquí debemos resaltar algo que comúnmente pasa. Si ustedes están utilizando una función trigonométrica cualquiera, seno, coseno, tangente o las inversas, entonces si sus ángulos están en grados o quieren sus ángulos en grados, entonces su calculadora tenganla en grados. Con este valor de la velocidad horizontal, podemos encontrar entonces el recorrido de, que es este. Entonces regreso acá y simplemente digo D es igual a ese valor que es el mismo, que es 8.43 por 4. 33.72. La situación es que teniendo entonces las dos componentes de la velocidad, yo puedo hablar ahora del vector velocidad en el punto B, que tiene componentes 8.43 en I menos 14.6 en J. Es más, podría hablar de la magnitud de la velocidad, que es la rapidez, que recordemos que en un vector que tiene dos componentes, en un sistema ortogonal, simplemente es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces, que la componente sea negativa, en realidad da igual, puesto que el cuadrado va a anular el negativo, o lo cancela, como lo quieran decir. Nos daría que la rapidez en el punto B, que no lo están preguntando, pero la rapidez en el punto B es 16.86. El ángulo ya lo tenemos, que la dirección del vector velocidad, recordemos que es 60 grados bajo la horizontal. Bueno, entonces ya tenemos el vector velocidad, que no lo preguntaban, la rapidez, tenemos ya la distancia D, entonces pues vamos a la pregunta B. La magnitud y dirección de la velocidad inicialmente. Entonces, esto es en el punto, lo voy a marcar aquí, en el punto B únicamente. Ahora, en el punto A, que es el punto de disparo, el valor de la velocidad es 8.43, la componente horizontal. Ya dijimos que es una constante. La misma que hay en el punto inicial es el valor en el punto B. Y la componente vertical, ya la hayamos calculado, que es esta. En el punto de disparo, la componente vertical es 24.6. Entonces, aquí sería más 24.6. En J. Por lo tanto, la rapidez de disparo, que es la magnitud del vector velocidad, es 8.43 más 24.6. Eso nos da 26. 26.00. Luego, como sé que tengo una componente horizontal, el dibujo no está escala, ¿verdad? Este no está escala, pero la componente
horizontal es 8.43, la componente vertical es 24.6, no es de escala. Ya encontramos que el vector tiene una magnitud de 26. Entonces nos falta calcular la dirección de disparo, o el ángulo θ0, que es el ángulo de disparo. Pues si tengo las dos componentes, puedo utilizar que la tangente del ángulo de disparo es la componente vertical entre la componente horizontal. En realidad puedo utilizar cualquiera de las funciones trigonométricas para poder encontrar. En todo caso, digo que la tangente del ángulo de disparo es igual a la componente vertical entre la componente horizontal. Aquí tomo en cuenta los signos, ¿verdad? Entonces, ese ángulo de disparo sería la tangente inversa de 24.6 entre 8.43. Tenemos 71.08 grados. Bueno, preguntas hasta ahí. Otra opción, si lo desean, es una que está planteada en los problemas resueltos. Déjenme ver. No, no está acá. Bueno, pero otra opción hubiese sido la siguiente. Por ejemplo, sabemos que la rapidez en el punto de disparo es la raíz cuadrada de la rapidez en x, perdón, la componente x al cuadrado entre la componente y al cuadrado. Si recordamos que la componente x es una constante, y yo utilizo que la componente en y en el punto inicial que se encontró con la ecuación con esta de acá, con esta yo pude haber reemplazado todo esto, es decir, solo para que vean una fórmula diferente. Yo pude haber dicho, esa componente horizontal es el desplazamiento vertical entre el punto A y el punto B, más un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre el tiempo, que eso fue lo que hicimos. Perdón, y al cuadrado todo esto. Entonces se pudo, bueno, reemplazar acá. Perdón, esto sería el cuadrado. Sería delta y más un medio de la gravedad t cuadrado sobre t. Y se podría también expresar en función de otra variable esto para tener, digamos, una fórmula más directa donde nos daríamos cuenta que el 26, que en realidad es 26.00, pero que en realidad es 26 exacto.
que quizás si toman una mayor cantidad de cifras, o un número mayor de dígitos después del punto, van a ver que es 26 exacto, y eso se podría ver utilizando, qué sé yo, un arreglo de este tipo. Pero evidentemente da lo mismo. Perdón, mi pregunta, a mí me cuesta saber. Es que vamos a ver, diseñen un plan de trabajo. Ustedes dicen, o sea, por ejemplo, viendo el panorama de esto, por ejemplo, yo planteo la única ecuación en este caso en X, que es esta. Yo digo, ok, me voy por la pregunta A, planteo la ecuación que relaciona el movimiento horizontal, que es esta, y me doy cuenta que no puedo obtener esa distancia si yo no conozco la componente horizontal. Ya sea la componente horizontal en ese punto o en cualquier punto, porque es la misma. Y eso fue lo que dije. Yo lo mencioné, no puedo encontrarte todavía porque no encuentro esta velocidad inicial. Ahora, esa velocidad inicial, la horizontal, se pudo haber encontrado o pudieron haber visualizado esta situación, que como conocemos el ángulo, me están pidiendo esto, yo requiero la componente vertical en el punto B para poder encontrar la componente horizontal, dada la información que se tiene. Entonces uno tiene que ir viendo, ok, tengo tal cosa, ¿qué me hace falta? ¿Cómo lo encuentro? ¿Qué ecuación puedo usar para encontrar eso? Pero tampoco ponerse a encontrar valores, por así decirlo, que no se vayan a utilizar. Porque si encuentran algo, y esto vale la pena resaltarlo, si encuentran un montón de datos que el problema no está pidiendo, evidentemente les va a quitar algo de tiempo y no tienen puntos por algo que no les está pidiendo. Por ejemplo, yo acá calculé la rapidez en el punto B, que no la pedía, pero solo para resaltar eso, cómo calcular la magnitud de un vector de dos componentes. Pero no lo pedía, o sea que al final de cuentas, ustedes agregan esto, les tomó un poco de tiempo, pero eso no les va a sumar puntos porque no es algo que están pidiendo ni es algo que encuentran para usarlo de forma posterior. Entonces, yo aconsejo que ustedes hagan un pequeño esquema, por ejemplo, decir así, me piden de, ¿qué necesito? Ok, requiero la velocidad horizontal de X. ¿Cómo la puedo encontrar? Bueno, necesito la componente de la velocidad en Y. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, con tal ecuación. Y ya cuando lo tienen, voy para atrás. Es un esquema que lamentablemente la forma de visualizar más rápido es con la práctica. Si solo han hecho uno o dos ejercicios, les va a costar ver eso. Si han hecho una buena cantidad de ejercicios, pues han adquirido una mayor agilidad, entonces visualizar qué variables hay que buscar primero o qué necesito calcular para encontrar mi respuesta, entonces les va a costar un poquito más, pero es una cuestión de práctica. Únicamente con práctica. Bueno, agrego un par de preguntas más. El problema no lo dice, pero por ejemplo, el dibujo no quedó tan parábola, pero... Ok, digamos que este es el punto de altura máxima. Tenemos el punto C. Y la pregunta para ustedes es ¿cuánto es la velocidad en C? ¿Cuánto es la velocidad en C? Den un valor, escriban algo. Si se equivocaron, o sea, lo más que puedo decir es no y se acabó el sufrimiento. Digo porque sí les cuesta responder.
Ahora, la pregunta evidentemente, el enfoque que hago es porque son errores que cometen comúnmente. Por ejemplo, Oscar Anthony Galaxy A6 dicen que es 0. Entonces, ojo con eso. Hay una diferencia con caída libre. En caída libre, en el punto de máxima altura, la velocidad, que solo hay una componente, o sea, solo hay una velocidad vertical, no hay horizontal en caída libre, esa velocidad vertical es 0. Aquí, como el momento de proyectil es una caída libre en el caso del movimiento vertical, entonces lo que es 0 es la componente vertical de la velocidad. Pero hace un momento, y aquí lo tienen, resaltamos que la componente horizontal de la velocidad es la misma en cualquier punto, es decir, en el punto de disparo, en un punto mientras está subiendo, en un punto de máxima altura, la componente horizontal es el mismo valor. 8.43 creo que era. Sí, eso es el mismo. O sea, ese valor de la componente horizontal va a ser el mismo en cualquier punto del proyectil, puesto que el movimiento horizontal es un MRU. Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta es que en el punto de altura máxima, por la caída libre que hay en el movimiento vertical, la componente vertical es 0. Entonces, lo que tendríamos en el punto de altura máxima es un vector con una sola componente. Entonces, automáticamente la rapidez en ese punto es simplemente el valor absoluto porque solo hay una componente, ¿verdad? O sea que la magnitud la puedo calcular con el valor absoluto cuando estamos hablando de un vector. O si ustedes dicen la raíz cuadrada de 8.43 al cuadrado, bueno, eso es el valor absoluto de 8.43 por definición, dado que es un vector de una sola componente. Y en realidad es el único punto dentro de la trayectoria del proyectil que tiene pues una sola componente. Cuando hablamos entonces del desplazamiento, por ejemplo, yo digo cuál es el desplazamiento que hay entre el punto A y el punto B. Ahora, ¿qué es el desplazamiento? Es un vector que va de dónde a dónde, del punto inicial al punto final. Como estamos en dos dimensiones, entonces ese vector de desplazamiento, que lo voy a marcar en este celeste, ese vector es un vector que va del punto A al punto B, solo que ahora es un vector de dos componentes. Lo que representa o lo que es D, es la componente horizontal del desplazamiento. O sea que este desplazamiento como vector tiene una componente horizontal de D que era 32.37, que esto es lo que hemos llamado D, y verticalmente tiene una componente de 20. Ese es un vector. Entonces hay que tener cuidado si habla de un desplazamiento como tal o de un desplazamiento horizontal. Por ejemplo, aquí dice claramente en la pregunta, encuentre la distancia horizontal que se desplaza. Ahora, si les preguntan cuánto se desplazó, bueno, es el vector. 32.37 en Y más los 20 en J y recordemos que el 32 y el 20 salen de lo que hay acá, ¿no? Horizontalmente hay una distancia D y verticalmente hay una distancia de 20. Pero que a veces el estudiante, porque el dibujo no le sale tan bien, por ejemplo, digamos que
La parábola la hacen un tanto rara y dibujan que este es el vector velocidad. El error aquí de dibujar el vector velocidad es que el vector velocidad tiene que ser tangente a la curva, y ahí ni siquiera luce tangente. Digamos, ahí, bueno, ahí da la impresión de que es tangente. Entonces, una cosa es, y pueden ver el ángulo del vector velocidad, digamos el ángulo θ de ese vector velocidad, y otra cosa es el ángulo del vector desplazamiento. Llamémosle phi. Evidentemente, θ no es igual a phi. Phi se puede calcular. Tienen un triángulo rectángulo. Pero que a veces tener un dibujo mal hecho, porque dibujaron el vector velocidad, no lo dibujaron tangente, lo pusieron así. Bueno, dicen, el ángulo θ inicial es tangente inverso de 20 entre 32. Y eso no es cierto. Simplemente por no tener cuidado a la hora de hacer ese cálculo. Y a veces ha habido problemas donde la única pregunta es calcular ese ángulo de disparo y lo calculan tangente inverso de lo que se desplazó horizontalmente y lo que se desplazó verticalmente. Y pues de ahí todo erróneo. Entonces hay ciertos puntos que conceptualmente deben resaltar, dado porque el no tener claro esos conceptos o esas diferencias, si lo quieren decir así, les ha llevado normalmente o estadísticamente a errores en exámenes. Preguntas hasta ahí. La gran ventaja del movimiento de proyectil, vuelvo a resaltar, es que es combinar dos movimientos que, entre comillas, ¿verdad?, ya estudiaron. El movimiento de caída libre y, en el caso vertical, el movimiento con velocidad constante, el caso horizontal, pero que la diferencia significativa se tiene cuando se juntan las cantidades, porque recordemos que estamos hablando de vector. Entonces, va a llegar un momento que va a ser necesario hablar de la cantidad con dos componentes, aunque hayamos trabajado de manera independiente un movimiento con el otro. Nuevamente, si se van a la aula virtual, tienen este documento. Tiene un par de añitos ya de haberlo elaborado, pero son ejemplos resueltos, bastante detallados, para que ustedes puedan revisar. Hay un problema ahí que incluso trabajo en pies. Resalto el hecho de cuando se trabaja en pies hay que utilizar, si no quieren hacer toda la conversión y pasar a metros, se puede utilizar el valor de la gravedad, o se debe utilizar el valor de la gravedad en pies. Y hay un error acá, ¿verdad? ¿Cuál es el error? Me acabo de dar cuenta. ¿Cuál es el error? A veces hago preguntas así en el examen, encontrar el error. Tiene que ser al cuadrado, exacto. Ahí se me escapó un 2. Bueno, preguntas hasta ahí entonces. Empiecen a revisar esos documentos, los mismos videos que hay ya de la parte de proyectiles, las preguntas teóricas que tienen ahí también, porque el documento este de preguntas teóricas, que tiene como 130 preguntas, también abarca preguntas de proyectil. La información, material para estudiar, tienen
de sobra. Lo que voy a hacer es que voy a subir hoy o mañana ya más ejemplos en video del caso de proyectil y también ya poner un par de ejemplos de movimiento circular. Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos el miércoles. Sí, las pruebas, las fechas que están. Claro. Es que vamos a ver, ustedes vean la programación. De circular les voy a subir ya ejercicios entre hoy y mañana. Pero recuerden que lo que abarca la prueba es movimiento en 2 dimensiones, que eso abarca proyectiles y abarca circular. ¿Sí? Bueno, vemos entonces.